Bienvenidos a un nuevo video de Elemental Investigaciones Integrales. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de grafología o el tema de grafología y vamos a abordar el tema de los idiotismos o particularidades. Este es un tema un poco extenso. Vamos a hacer algunos ejercicios para que se pueda facilitar un poco la comprensión de cada uno de los conceptos. Ya cuando hablamos de idiotismos o particularidades, hablamos de esos rasgos significativos de los trazos por los cuales podemos decir que provienen de una persona y solo de una persona. La forma en que se realiza el trazo, la forma en que oriento como tal el texto dentro de una superficie, es muy indicativo de que el texto lo hizo A y no lo hizo B. Ahí es cuando hablamos de los cotejos respecto de muestras uniprocedentes y de las pruebas que consideramos dubitadas o de los elementos que consideramos dubitados e indubitados. Recordemos que los elementos dubitados son aquellos sobre los que se cierne la duda y los elementos indubitados son los que presumimos como originales. Vamos entonces a empezar por lo básico. Cuando hablamos de idiotismos o particularidades podemos hablar de, en primera medida, los trazos magistrales, diciendo de estos trazos que son aquellos que no se pueden suprimir porque si se hace se altera sustancialmente el signo. Imagínense entonces una O, una figura completamente ovalar, cerrada, que de un momento a otro ustedes borran la parte en que se cierra. Ya entonces no va a ser característico de una O, sino que va a aparecer una C o va a poder significar o parecer otro signo gráfico completamente diferente. Asimismo, entonces, si cortamos la mitad de una M, podrá aparecer más una N o una R incluso minúscula. Habría que ver si estas supresiones efectivamente van a generar una alteración significativa. Ahora, así como hay trazos magistrales, también hay rasgos accesorios en un trazo. Imagínense entonces una O como la siguiente. En esta O, si nosotros le quitamos toda esta parte, pues prácticamente estaríamos alterando todo el trazo magistral y no sabríamos si se trata de una U, si se trata de una O o si se trata de qué signo gráfico como tal. Ahora, si lo que le quitamos es toda esta línea, podremos seguir identificando que se trata de una O. Pero esta línea que estábamos haciendo la podríamos interpretar es como un elemento accesorio propio de un amanuense directamente, al que le gusta hacer al final de su firma o al final de determinada cierta palabra, pues este signo específicamente. Así como hay trazos magistrales, trazos accesorios, debemos de identificar otros elementos que son supremamente importantes. Vamos a mostrar entonces el tema de las tangentes. Cuando hablamos de tangentes, básicamente estamos diciendo cómo se ubica un texto dentro de una superficie. Entonces vamos a decir que hay una tangente superior distal, hay una tangente proximal, hay una tangente basal y también hay una tangente inferior distal. Vámonos con la primera parte, que es la tangente superior distal. Si ustedes miran, aquí se ve un poco borroso, voy a detener un poco para que se pueda ver mejor. Si ustedes miran, lo que dice aquí es el nombre de Camilo. Si se fijan en la C, nos vamos a la parte más alta directamente, que incluso no sería en la C, sino que sería en la L. Entonces nos vamos a fijar en la L.
en la parte más alta, ¿cierto? Los nombramos así como para que sea más entendible al público en general. Entonces vamos a ver la parte superior del trazo o del signo gráfico que más se pronuncia directamente. Vemos que en la superficie lo que más se pronuncia es directamente la L. Una vez distinguimos cuál es el signo gráfico que más se pronuncia, lo único que vamos a hacer es trazar una línea recta de esta manera, ¿sí?, horizontal, para distinguir cuál es la tangente superior distal y en qué medida, ¿cierto? Lo vamos a hacer en toda la muestra gráfica. Si es un grama que se muestra a modo de firma o que se muestra a modo de palabra como tal, pues ya lo haremos de esa manera. Entonces, en este caso con el nombre, lo que vamos a hacer es que trazamos con una regla. Claramente aquí no lo hicimos con una regla, lo haremos con una regla, trazamos la línea horizontal. Ahora, vámonos a la parte media del trazo. En la parte media del trazo lo que vamos a hacer es que dentro de la composición de la palabra vamos a identificar cuál es la letra del centro que más se pronuncia. En este caso vamos a ver que la I es la letra que más se pronuncia en este punto. Cogemos el extremo de la I en este caso y trazamos nuevamente una línea horizontal. A esta línea le vamos a conocer como tangente proximal. Ya después vamos a coger la base del texto. La base del texto sería trazada por todas estas palabras, como tal, estos signos gráficos, principalmente con el que traza la base, que en este caso sería la O, y vamos a hacer una línea horizontal nuevamente con una regla en donde podamos identificar la tangente basal o proximal. Le llamamos precisamente tangente basal porque es la base sobre la cual se va a ejecutar el trazo. También entonces tenemos la tangente inferior distal. Así como tenemos la tangente superior, tenemos la tangente inferior. Nuevamente cogemos el signo gráfico que más se pronuncia, pero en este caso a nivel inferior, es decir, desde abajo. En este caso vemos que el signo gráfico que más se pronuncia es el de la C. Trazamos nuevamente una línea horizontal para identificar cuál es la tangente inferior distal. Así básicamente logramos identificar las tangentes. Ahora vamos a ver la significación real de estas tangentes a un modo ya un poco más estructurado o un poco más conceptual, ¿sí? Entonces podríamos definir como tangentes o como limitantes, puesto que también se les conoce de esa manera, aunque también algunos autores nombran a las tangentes como zonas. Personalmente pienso que es mejor nombrarlas como tangentes para no entrar en una confusión con otros posibles conceptos que vamos a manejar dentro de los análisis grafonómicos o de los análisis grafológicos a nivel general. Así pues, podemos decir que las tangentes o las limitantes son las líneas auxiliares que se trazan en los extremos de las letras. Precisamente lo vemos en el ejemplo con la C, lo vemos en el ejemplo con la L, lo vemos en el ejemplo con la O, ¿sí? Según la zona que circunscriban, reciben los siguientes nombres, es decir, tangente superior distal, tangente proximal, tangente basal y tangente inferior distal. A la tangente basal también lo conocemos como eje literal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Para luego no entrar en confusiones como, pero es que yo sabía que lo que era una tangente basal, pero ya no sé lo que es un eje literal. Son la misma cosa, entonces no nos confundamos. Solo que, como digo, hay muchas teorías al respecto y muchos autores nombran los conceptos de formas diferentes, aun cuando significan lo mismo. Entonces tratemos de no confundirnos en este punto.
Ahora, vamos a hablar un poco de los módulos. Los módulos no son a modo general. Los módulos deberemos de verlos con respecto a la persona o al amanuense que estamos analizando directamente. Los módulos son los patrones métricos de referencia que se hacen con base a las prescripciones caligráficas. Todas las escrituras se deben confrontar con sus respectivos módulos y existen módulos del amanuense y módulos caligráficos. Ahora, como digo, no quiere decir ello entonces que haya un patrón de medida general o supremamente específico en cuanto a el tamaño que debe tener una M, o al tamaño que debe tener una N, o al tamaño que debe tener una O, sino que veremos el punto de medida o la media de medida. Eso suena un poco extraño, pero creo que me entienden, con respecto al signo gráfico por parte de un amanuense. ¿Cuál es el tamaño que suele tener la M, la N, la O, la P en ese amanuense directamente? Por eso siempre es necesario que cuando vamos a identificar la omniprocedencia de una firma, de un texto y demás, no nos basemos únicamente en una muestra, podamos tener también varios puntos de referencia y decir, bueno, tenemos esta muestra indubitada, pero también tenemos otras 5 por las cuales podemos decir que hay un patrón de medida en cuanto a estos signos gráficos, ¿sí? Es decir, tal persona suele hacer de tal manera la M, de tal manera la N, de tal manera la O, y estos signos gráficos tienen esta medida específicamente, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, también van a haber unas variaciones. Esas variaciones pueden darse desde la posición en la que está el amanuense, van a darse por si tiene alguna patología, si tiene algún dolor en la mano, pueden también haber variaciones desde la prisa que lleve, es decir, también es un factor importante a tener en cuenta en este punto. Ahora bien, vamos a hablar un poco, y esto lo vamos a unir al tema de los módulos, claramente, de los aspectos y subaspectos gráficos que tenemos en cuenta en la grafología. Ahora bien, el examen de los grafismos no se puede hacer como si estos fueran estáticos, por lo tanto, estos se deben analizar como lo que son, el registro de una curva de movimientos necesarios para su elaboración. Y para eso vamos a tener en cuenta elementos como el orden, la dimensión, la forma, la previsión, la velocidad, la cohesión, el desplazamiento lineal, la inclinación del eje lateral y la continuidad. Esos son muchos conceptos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vámonos con el primero, el orden, y de los elementos que también se desprenden del orden. Ahora bien, el orden es el que analiza cómo el amanuense, es decir, la persona que está escribiendo, utiliza el espacio gráfico, comprende los subaspectos de distribución y disposición. Vamos a hablar un poco de ellos y vamos también a generar algunos ejemplos de lo que es la distribución y de lo que es la disposición. Cuando hablamos de distribución, esta hace referencia a la hace referencia a las separaciones que deben existir entre las letras, las palabras y las líneas de escritura. Recordemos esta parte, porque es sumamente importante y a veces podemos llegar a confundirnos en esto y pensar que distribución es la misma que la distribución en cuanto a separación de las letras, las palabras y las líneas de escritura son la misma cosa, y no es así. Entonces vámonos un poco con lo primero. ¿Qué significa la separación que debe existir entre las letras, o la separación que existe entre las letras? Si yo escribo entonces
Si yo escribo mi mamá me mima, vamos a ver la distancia, perdón, voy a hacer que esto se vea un poco mejor, vamos a ver un poco la distancia que hay entre la M y la I, vamos a ver un poco la distancia que hay entre estas letras, mamá, entonces entre la M y la A, entre la A y la M, entre la M y la A nuevamente, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando vamos a hablar de la distancia entre letra y letra dentro de esta composición, vamos a hablar directamente de distribución, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esta separación? Esto tiene un nombre y se le conoce entonces como separación interverbal. Recordemos, entre la M y la I, entre la M y la A, entre la A y la M, entre la M y la A, ¿sí? Así como con todas las letras. Vamos a hablar de separación interverbal. Ahora, así como hay separación interverbal, también hay separación interlineal y separación interliteral. Pero volvamos. Estábamos hablando de separación entre las letras y eso se llama interverbal. Vamos a hablar de la separación entre las palabras. Entonces, entre mi y mamá, entonces, ¿qué separación hay acá? Entre mamá y me, ¿qué separación hay acá? Y me y mima, ¿qué separación hay acá? ¿Cierto? Si fuera un texto seguido. Ahí vamos a hablar de separación interliteral. Ahora, vamos a hablar también de separación interlineal. Básicamente, es la distancia que se genera entre este espacio y este espacio. ¿Sí? Recordemos, entre este espacio y este espacio. Para eso también, claramente, va a ser muy importante retomar el concepto de la tangente basal, ¿sí? Entonces nos paramos un poco desde la tangente basal para saber qué distancia o desde dónde podemos coger la distancia, ¿sí? Bueno, ya tenemos tres conceptos nuevos dentro de la distribución. Tenemos lo que es la separación interverbal, la separación interlineal y la separación interliteral. Ahora, aquí también vamos a hablar de módulos. Los módulos para la separación interliteral deben ser iguales a la medida de los óvalos que existen en un renglón, a la media de los óvalos que existen en un renglón. ¿Qué quiere decir? Si yo hago normalmente una figura ovalar de este tamaño, o de este tamaño, o de este tamaño, o de este tamaño, siempre van a haber algunas variaciones. Entonces, a veces lo podré hacer dentro de un cuaderno de una medida de 0.5, 1.5, hay unos que escriben más grande, otros que escriben más chico, hay algunas personas que les gusta hacer las figuras ovalares muy grandes, a otros les gusta hacerlas más pequeñas. Vamos a coger la medida que más se pronuncia como tal, es decir, la que más vemos reflejada en la muestra gráfica, ¿sí? Y la que más suele ejecutar el amanuense, o la que suele tener el amanuense dentro de sus figuras ovalares. Entonces, en ese sentido, vamos a replicar una figura ovalar como esta y vamos a dar cuenta de que esta es la medida de separación. Bueno, claramente, como les digo, tendremos que acoplar la figura ovalar del amanuense al que pretendemos identificar como tal. Lo mismo en este aspecto y lo mismo en este aspecto si fuera un texto seguido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la separación interverbal, es decir, de cada letra como tal.
Si vamos a hablar de la separación que hay entre las letras, esta debe de ser igual al ancho de una M o de su equivalente a la escritura que se esté analizando. Entonces, vamos a ver, la idea sería poder identificar nuevamente la M de la persona, y esta sería la separación que debería de haber, ¿sí? Aquí queda un poco apretado, pero creo que se entiende un poco la idea. Entonces, entre la M y la I vamos a trazar la distancia. Entre la M y la A vamos a trazar la distancia. Entre la A y la M, y entre la M y la A nuevamente, ¿sí? Eso nos permitirá identificar cuál es la distancia que se pronuncia en este aspecto. Bueno, permítanme un momento, cierro la ventana que se está escuchando mucho. Ya tenemos un poco de mejor visualización y logramos escuchar un poco mejor. Vamos a tener que lidiar un poco con el brillo que se refleja directamente en el tablero, pero creo que vamos a poder con eso. Listo. Ahora, el módulo para la separación interlineal, recuerden la distancia que hay entre esta y esta. Vamos a retenerlo un poco mejor para que me entiendan más. La distancia que hay entre este espacio y este espacio normalmente será trazado por alguna letra dentro del centro de la narrativa. Entonces, si decimos mamá, podríamos identificar en el centro acá la A. Entonces diríamos que hay una distancia de 3 A's. Entonces decimos que hay una A, 2A, 3A, y esta sería la cuarta. Aquí fijamos el espacio a través de estas dos primeras A. Así logramos identificar la distancia en este espacio específicamente, ¿sí? Ahí estamos hablando de separación interlineal. Ahora, no crean entonces que estas medidas que se hacen de esta manera, o la separación que logramos hacer de esta manera, reemplaza de alguna manera las medidas que podemos hacer utilizando un elemento métrico, como una regla. Para nada, siempre debemos de medir con una regla esta distancia específicamente, ¿sí? Así como estas distancias, para identificar entonces que un sujeto suele tener una distancia entre sus letras de 0,1 o 0,2 milímetros y no de 0,5 o 0,6 como puede tener otros amanuenses. Eso también nos va a permitir identificar si una letra pertenece a un mismo, dos firmas pertenecen a un mismo amanuense, o si pertenece a amanuenses completamente diferentes, y por ende uno de ellos pretendió una falsificación. Ahora, todo esto lo compone la distribución. Retomemos un poquito. Cuando hablábamos de distribución, hablamos directamente de separación interverbal, separación interlineal, separación interliteral. Y cuando hablamos de disposición, lo que hacemos es analizar cómo el amanuense utiliza las márgenes y da lugar a las escrituras cuidadas y descuidadas. En el informe se debe colocar cuáles son las márgenes descuidadas. ¿Qué quiere decir eso? Creo que todos me entienden cuando hablo de márgenes, cuando hablo de que hay un texto con unos limitantes, ¿sí?
y que yo me sabré guiar dentro de esos espacios. Entonces, a veces podemos estar muy pegados a las márgenes, otras veces podremos estar en un texto muy desproporcional. Entonces, a veces están muy pegados, a veces están muy despegados, a veces es un texto completamente discontinuo, y eso entonces lo tendremos que analizar en el momento en el que vamos a analizar no solo el grafo, sino también claramente el documento como tal, en caso de que ya hagamos un peritaje documentológico. Cuando hablamos de disposición, y vamos a hablar de las márgenes, vamos a hablar de que hay tipos de márgenes directamente, pero podríamos resumir básicamente en que tratamos márgenes que son organizadas y márgenes que son desorganizadas. Eso como para resumir de alguna manera. Ahora vamos a continuar con otro aspecto sumamente primordial, como lo es la dimensión. Cuando hablamos de dimensión, nos estamos fijando en el tamaño de la letra. Permítanme un momento, acaba de surgir un problema técnico. Vamos entonces a continuar. Estaba diciendo que cuando hablamos de dimensión nos estamos fijando en el tamaño de la letra, el cual es un factor muy importante en el análisis grafonómico, ya que casi siempre pasa desapercibido para el falsificado. Realmente él nos está fijando en cuánto mide la letra que hizo tal persona en su firma o en una carta. Él realmente no se fija en eso. Trata de imitar lo mejor que puede ciertas características generales del trazo. Ahora, cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de tres aspectos fundamentales: altura, dilatación y proporción. Cuando hablamos de altura, estamos hablando de que una letra se puede clasificar según la distancia que separa sus respectivas tangentes. Recordemos un poco: tangente superior distal, tangente proximal, tangente basal y tangente inferior distal. También se puede estudiar, o también se puede decir que equivale al eje literal. Eje literal y tangente basal son la misma cosa. También les pido que recuerden eso, que no se dejen enredar por esos conceptos que a veces pueden sonar tan dispares. Se estudia la inclinación, la uniformidad de la letra en la zona media. ¿A qué nos referimos con inclinación? Básicamente es si vemos que la inclinación de la tangente se da de forma recta, o si por el contrario, cuando estamos hablando de un trazo de esta magnitud, ¿sí?, vemos que no, obviamente no sigue una orientación recta, sino que sigue una orientación completamente diferente. Esto también lo vamos a analizar acá, la inclinación directamente. Los módulos para la altura de la zona media, la letra de la zona media, deben medir, esto es una medida general, de 2.5 a 3.5 milímetros. Las letras sobresalientes inferiores y superiores deben medir entre 7 y 9 milímetros. Las mayúsculas deben medir de 9 a 11 milímetros. Si bien estas son medidas a modo muy general,
no quiere decir entonces que siempre se deben de seguir estos módulos, precisamente por lo que estaba diciendo ahorita. Debemos de identificar los módulos desde la persona como tal y no desde un parámetro general de medida, porque realmente no existe un parámetro general de medida ni un cúmulo de personas que puedan seguir ese parámetro para escribir de forma igual. En tal caso no existiría la profesión de los grafólogos inclinados a identificar las características diferenciadoras de cada uno de los trazos. Ahora, hablamos también de dilatación. Básicamente, cuando hablamos de dilatación estamos hablando del ancho de las letras, del ancho de los signos gráficos, y así entonces hablamos de dilataciones comprimidas, de dilataciones medias o normales, de dilatadas o muy extendidas. Básicamente hablamos de cuando estamos haciendo letras o signos gráficos que tienen diferentes dimensiones como tal, ¿sí? Entonces nos fijamos que una misma figura ovalar la podemos medir desde su ancho de diferentes formas, y eso va a comprender directamente las formas específicas en que el amanuense vaya a realizar o tienda a realizar esta figura ovalar. Y vamos a finalmente, dentro de las dimensiones, a identificar la proporción. La proporción relaciona las medidas de las letras con respecto a la distribución y a la dimensión, dando lugar a las escrituras proporcionadas o desproporcionadas. Cuando se presenta una desproporción, se debe decir si es por exceso o por defecto. Se debe tener en cuenta que en una misma escritura se pueden encontrar zonas proporcionadas y desproporcionadas. Básicamente vamos a fijarnos que dentro de una misma muestra gráfica no siempre vamos a encontrar una proporción en las letras. Tal vez esto no nos vamos a fijar en ello cuando analicemos una única firma, pero sí podemos fijarnos en ello cuando analicemos pero sí vamos a fijarnos en ello cuando analicemos un texto de corrido, una carta, un ensayo hecho a mano, o en un diario, por ejemplo, una serie de pensamientos que son escritos por el amanuense. No siempre vamos a encontrar entonces en este sentido una proporción, o también podemos encontrar una proporción muy detallada con respecto al tamaño directo de las letras. Lo que les decía también anteriormente, no todos escribimos de la misma manera, y también depende, incluso si son nuestras propias palabras, y eso dependerá del contexto en el que estamos. Bueno, vamos a hablar ahora de las formas. En las formas vamos a hablar un poco de la construcción, de la ejecución y de la estética. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, si hablamos de forma en la parte directamente de construcción, lo que estamos mirando o estudiando es la dirección y proyección de los trazos. Básicamente, esto lo hacemos principalmente cuando vamos a ver un texto. Vamos a hacer un ejemplo para que me puedan entender un poco mejor. Y vamos a ver que dentro del texto puedo seguir esta orientación, ¿sí?, hacia acá, que es evidente la orientación que estoy siguiendo, o puedo hacerlo siguiendo esta orientación, ¿sí?
Es decir, lo que vamos a intentar identificar es la orientación que va a seguir la muestra gráfica específicamente. Y aquí pues vamos a retomar muchos conceptos desde lo básico. Vamos a hablar de cuando se trata de movimientos orientados hacia la izquierda, de movimientos orientados hacia la derecha, movimientos orientados hacia arriba o movimientos orientados hacia abajo. También claramente eso lo vemos en las palabras. Hay palabras que siguen esta dirección de una forma completamente descendente y hay otras palabras que siguen una dirección completamente ascendente. Hay unas palabras que pueden seguir una orientación más hacia la izquierda y otras palabras que pueden seguir una orientación más hacia la derecha. Toda esta forma que analizamos en cuanto a la orientación que sigue el trazo, pues va a depender directamente del amanuense. Y esto es un rasgo característico, porque realmente no solemos ver que un individuo escriba de esta manera, ¿sí? Que escriba su nombre desde una orientación más hacia la izquierda, pero claramente puede suceder. Ahora, así como estudiamos la construcción del trazo, vamos a estudiar esa dirección y la proyección del mismo, también vamos a analizar las formas de los trazos y en esto vamos a retomar un poco el tema de cómo fueron ejecutados. Por eso les decía que vamos a retomar un poco los aspectos básicos, es decir, desde esos movimientos de flexión, de abducción, esos de flexión, de extensión, de abducción y de aducción. De esos mismos vamos a hablar cuando vamos a hacer el análisis desde la construcción. Ahora, cuando hablamos de ejecución, estamos hablando de un elemento un poco más sencillo, un poco más fácil de ver, y es básicamente la ornamentación o los adornos que hacemos a las letras. Es simplemente eso. Vemos que hay veces algunas personas hacen letras de forma muy adornada y otros no, les gusta más bien tener una letra simple. Hay algunos que les gusta hacer una M así, digamos, a esto llamaríamos una M sencilla, una letra sencilla. Hay otros a los que les gustaría más bien hacer una M así, tipo corazón, llamaríamos a esto una letra ornada. ¿Sí? Tienen unas ornamentaciones, tienen unos adornos, unos elementos característicos, pero no son demasiado exagerados, y habrán otros sujetos que les gusta hacer la M muchísimo más exagerada, y en este sentido ya vamos a hablar de una letra un poco más compleja. Y eso que esta M, por ejemplo, no es tan compleja como algunas que sí se pueden llegar a ver, ¿sí? También vamos a hablar de la estética dentro de las letras. En la estética vamos a irnos directamente al tema de si son letras caligráficas, si son letras si son letras caligráficas, si son letras escolares o si son letras muy normales, ¿sí? O aceptables. En este sentido, si hablamos de una letra caligráfica, hablamos de una letra que está muy bien ejecutada, es entendible y aparte es muy estética, es muy bonita. Pero cuando hablamos de letras aceptables y cuando hablamos de letras escolares, estamos hablando de algo completamente diferente. Cuando estamos hablando de letras aceptables, estamos diciendo ese patrón normal en el que se entiende lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo la persona. La ejecución de la letra no es la más estética, por decirlo de alguna manera, pero es entendible. Pero hay otras personas que escriben de una manera en que no se entiende qué es lo que quieren decir. Entonces, para escribir esta letra, esta palabra, aquí vemos que dice Camilo, pero vemos que la forma de ejecutar la letra es muy desorganizada y en ese sentido incluso pareciera que lo hubiese hecho un escolar. Por eso precisamente el nombre, letra de escolar. Veo que se ve un poco borroso, entonces trataré de volverlo a hacer
para que se me entienda un poco mejor a lo que quiero llegar. ¿Sí? Sí, aquí se ve mucho mejor y vemos entonces que la letra no está muy bien estructurada, antes por el contrario no va a facilitar mucho el tema de la legibilidad, y mucho más si se trata de un texto complejo, ¿cierto? Imagínense entonces un cuento o una historia o un ensayo ejecutado de esta manera, va a dificultar mucho para el docente o para la persona que lo vaya a leer dar cuenta de los elementos significativos para hacer el respectivo análisis grafológico o la mera lectura. Ahora vamos a hablar de la presión. De esto incluso habíamos hablado en los primeros videos, entonces no voy a hacer mucho énfasis en esto. Habíamos diferenciado en la presión que ejerzo directamente sobre el elemento gráfico, ya habíamos hablado de la presión que ejerzo sobre la superficie, ¿sí? Y en ese sentido decíamos que va a haber una variabilidad en el grosor de la letra. Esto no lo vamos a notar a simple vista, pues claramente vamos a poder decir, pues se ve que pusieron más fuerza en esta palabra que en esta otra, eso va a ser evidente, pero no vamos a dar cuenta realmente de la medida de la letra, ni de la medida del grosor, ni del tipo de grosor, a menos de que vayamos a un laboratorio, cojamos un microscopio y analicemos la muestra gráfica desde la superficie en la que está, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que vamos a lograr analizar de una manera muy compleja o muy detallada la presión solamente por analizarla a ojo, y realmente es muy difícil poder hacer eso. Claramente van a haber otros elementos con los cuales podamos dar cuenta de la presión. Por ejemplo, cuando en la superficie, digamos una hoja de papel, vemos que la letra se logra ser visible, legible, incluso en la parte posterior. Hay una mayor presión ahí, y eso es evidente, ¿sí? Hay otras en donde no. Entonces, dos personas diferentes pueden hacer la misma firma, y una evidentemente va a tener una menor presión, y si vamos a la superficie, digamos una hoja, vamos a dar cuenta que una en la parte posterior de la hoja pues evidentemente refleja esa presión que se puso, y en la otra pues no. También habría que hablar de velocidad, pero aquí también hay que hacer otra salvedad. Cuando hablamos de velocidad hay dos tipos. Cuando hablamos de velocidad normalmente la vemos orientada a la fluidez con la que ejecuto el trazo, y ahí es cuando decimos hay varios gramas o no hay varios gramas, y también entonces si en algún momento el amanuense para realizar cierto signo gráfico se detuvo o lo hizo más lento, depositando mayor presión, como si se le dificultara el mismo, ¿cierto? Esto va a ser muy característico en las falsificaciones, porque en las falsificaciones que no son muy practicadas, vemos que el falsificador va a pretender ejecutar de una manera muy detallada la firma, entonces lo va a hacer un poco más lento, mientras que el amanuense, al realizar su propia firma, la firma original, pues lo va a hacer muchísimo más rápido y no va a tener que detenerse para absolutamente nada, ¿cierto? Entonces en este aspecto vemos es la fluidez del trazo. Hay otra forma de analizar la velocidad, pero esto es más a través de una prueba, un tipo de experimento, en donde se pide a una serie de personas, o se le pide a una persona que escriba una serie de palabras por minuto o por un específico tiempo, ¿cierto? 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, 20 segundos, y ahí entonces se mirará cuántas palabras escribe y de qué manera las escribe. Pero, como digo, esto es algo que no se hace mucho menos en el plano del análisis grafonómico y en el plano del análisis grafológico. Ahora, vamos a hablar también entonces de lo que es la cohesión. Cuando hablamos de lo que es la cohesión, estamos hablando básicamente de cómo se integran las palabras. Las palabras dentro de un texto
se pueden agrupar de diferentes formas. No solo las palabras, sino claramente también las letras. Aquí se supone que dice Camilo es muy bueno, pero si vamos a fijarnos es muy difícil poderlo leer. ¿Por qué? Porque hay una letra constantemente encima de la otra y me impide verlo. Pero también vemos que hay personas que pueden escribir, digamos, con una distancia entre las letras que efectivamente permite la lectura. Ahora, habrán otras personas que manejen una distancia entre las letras completamente diferente, que no permitan entonces identificar un patrón, o el patrón que se identifica es completamente discontinuo. Ahí es cuando hablamos de letras desligadas, de letras agrupadas, de letras ligadas y de letras yuxtapuestas. Entonces, si vamos a hablar de letras desligadas, sería básicamente esta, en donde cada letra se realiza de forma completamente independiente. Entonces no hay una integración entre las letras ni entre las palabras. Así también entonces hablamos de letras agrupadas como esta, donde no es entendible para nada, porque como digo, una letra y una palabra siempre se va a ver encima de la otra, sin permitir la mayor legibilidad respecto al texto como tal. Cuando hablamos de letras ligadas, muy por el contrario de estas, estamos hablando de esas letras que se realizan, de esas palabras que se realizan en un mismo impulso. Cuando hablamos directamente de los gramas, en un mismo impulso como tal. Eso lo vemos mucho en las letras cursivas. Y cuando hablamos de letras yuxtapuestas, es aquellas en donde la cohesión, que además de ser es aquella cohesión que además de ser desligada, se caracteriza porque las gramas no se unen, son completamente también desligadas, ¿sí? Desunidas. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco del tema del desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento, podemos hablar del desplazamiento lineal, y en ese caso vamos a hablar de la dirección de las líneas y las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ver que pueden tener esta orientación, pueden tener esta otra orientación. Por ejemplo, si yo escribo aquí Camilo, o si yo escribo desde esta orientación Camilo, ¿sí? También entonces podemos ver que escribimos así, desde esta orientación, o que escribimos así, desde esta orientación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del desplazamiento o de la dirección de las líneas y de las palabras, estas pueden ser ascendentes, descendentes, convexas, sinuosas, rectilíneas o cóncavas. Básicamente es eso lo que significa, y lo vemos reflejado de una manera muy sencilla. Ahora, cuando hablamos de la inclinación del eje literal, es decir, de la tangente basal, también vamos a identificar que se puede dar de esta manera, es decir, se puede dar ya de forma dextroversa, sinistroversa, vertical, desigual, ¿sí? La orientación como tal del eje va variando.
Y finalmente vamos a hablar del tema de la continuidad. Un texto, esto lo vemos no con firmas, o bueno, si lo vemos con firmas va a ser muy poco frecuente, pero vamos a ver entonces la continuidad y la fluidez con la que se ejecuta un trazo. Por eso estaba diciéndoles anteriormente que cuando hablamos de velocidad y hablamos de fluidez, normalmente estamos hablando de la misma cosa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Hemos hablado de muchísimos conceptos y la idea es que poder tener también el tiempo suficiente para poder comprender todo lo que se ha visto hasta el momento. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, esperemos que les guste el contenido de este video. Que estén muy bien.